Oh alma cansada y turbada. Queridos hermanos, el Señor nos bendiga. Agradezco esta oportunidad de parte de Dios para traerle una meditación de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Nos relata una historia muy conocida de la iglesia, pero que me hacía meditar en estos días sobre la importancia de conocer a Dios. Tenemos personaje central, es María, hermana de Lázaro, María de Betania. Justamente este Evangelio de Juan es el que recoge todos los datos y sobre el cual se ha fundamentado esta definición de que esta María que está aquí era hermana de Lázaro. Estaban en la casa de Lázaro con Marta, sirviendo Marta como siempre, y María iba a los pies del Señor de una forma que ella había aprendido. ¿De qué forma? Nosotros encontramos el relato de cuando Jesús entra a la casa de Lázaro, su amigo, allí en Betania, una ciudad, una aldea, no daba para ciudad, una aldea que estaba un poco menos de 3 kilómetros de Jerusalén. Él, antes de llegar a Jerusalén, va a la casa de sus amigos, los visita y tiene ahí, digamos, en la casa de un varón conocido como Simón el leproso. Las escrituras lo recogen como Simón el leproso, y este varón, algunos de los evangelios lo retratan perfectamente, cómo era, cómo pensaba, pero no es él el personaje central, sino que es María. María, la que aprendió de Jesús a sus pies. Siempre digo que en el plano espiritual nosotros no estamos en un igual con el Señor, aunque estuviese encarnado, no estábamos en un mismo plano. Por eso el hombre y la mujer que entendía a Jesús se presentaba a los pies del Señor. María está ya, según dice la palabra, a los pies de Jesús. Está aprendiendo, escuchando las enseñanzas mientras su hermana preparaba. Estas son cosas muy conocidas de la iglesia, pero fíjese, cuando llega la hora de la prueba, ¿cómo reacciona cada una? La que estaba trabajando, la que estaba sirviendo, afanada, y como el Señor mismo le dijo, turbada, es el mismo hermano y son exactamente las mismas palabras, pero si usted se va al detalle del relato, encuentra que Marta vino y prácticamente ni lo saludó, le expresó su descontento, le dijo: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ella va y avisa a María, seguramente era una idea que las dos habían conversado, porque las palabras que ellas expresan es exactamente las mismas. Pero la diferencia está en que María lo hace a los pies de Jesús. Ella había aprendido a los pies de Jesús. Ella no encontraba otra manera de más clara, más afín con la condición de mujer y de Salvador que había. Había una relación del Salvador y de ella, pero ella se encontraba más cómoda a los pies del Señor. ¿Por qué será que muchas veces el hombre condiciona a Dios o se presenta a Dios con condicionamiento, y eso nos da una idea de que esa persona no ha entendido que la única forma de llegar a Dios es estar a los pies del Señor? Presentarse, humillarse a los pies de Cristo es la única forma de que usted va a conocer a Dios. Marta no entendía eso, María lo entendió, aprendió. Y a la hora de la prueba su hermano muerto, pero María, antes de decirle a Jesús las mismas palabras que su hermana, ella va a los pies del Señor. Ese era el lugar que ella entendía que tenía que tener. Y fíjese cómo evoluciona esa actitud, produce una evolución en María. De repente pasó el tiempo, llegan los últimos días del Señor, la última Pascua del Maestro, y el Maestro, antes de entrar a Jerusalén con esa entrada triunfante que nosotros conocemos, y allí se le ofrece un agasajo. Mire, había una cantidad importante de gente. Estaban sus discípulos, estaban los apóstoles,
estaban algunas personas, digamos, importantes de la aldea de Betania. Estaba el Simón, que era el dueño de casa. Ninguno de ellos había entendido el propósito de Dios. Ninguno de ellos había entendido el plan de Dios. Ellos estaban allí reunidos de alguna manera porque para ellos era el detonante. La llegada de Jesús a Jerusalén era el detonante. De ahí vendría la organización por la cual ellos pensaban Jesús iba a establecer un reino, iban a expulsar a los romanos y en fin, estaba eso en la cabeza de ellos. De hecho, encontramos a los hijos del trueno, como ellos se hacían llamar, tratando de prevalecer sobre los demás discípulos, pidiéndole a Jesús un lugar de preeminencia, que uno se sienta a la derecha, el otro se sienta a la izquierda, la mamá de ellos interviniendo para que sus hijos estén bien considerados en ese próximo gobierno que venía. La respuesta del Señor es tajante, pero volvamos a la casa de Lázaro, volvamos a Betania. Ninguno de ellos entendió el plan de Dios. No aprendieron a estar a los pies del Maestro. No aprendieron a presentarse delante del Maestro de una manera humilde, incondicional. No se puede de otra manera, no se puede. Fíjese que dice el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 24, si no me equivoco: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente se alabe en su valentía, sino alábese en esto, en conocerme y en entenderme, que yo soy Jehová, que yo hago justicia, yo hago juicio. El Señor nos bendiga. Un Dios tan grande, no se merece más que el reconocimiento de nuestra raza caída de mortales como nosotros. No se puede manejar esta relación de otra manera. Y María entendió algo maravilloso. Eso era, mire, no sé si Jesús se lo dijo, no sé si fue revelación del Espíritu Santo. Yo me inclinaría a entender que fue revelación del Espíritu Santo, porque Jesús se lo dijo a todos, les dijo que Él iba a morir, que Él iba a partir. Nadie lo entendió. Ellos siguen organizando su gobierno judío, sus sueños de librarse de Roma, cuando en realidad el peor enemigo del hombre es el pecado. El Señor nos bendiga. El Señor nos guarde. Mire, el hombre puede pasar muchos años delante de Dios. Conozco personas que muchos años han caminado en el Evangelio, muchos años, su vida prácticamente en el Evangelio, y no han entendido este pequeño detalle, grande detalle, de que a Jesús solo se le sirve de manera incondicional. ¿Por qué? Porque así lo hizo Él. Él dice allá la palabra del Señor, el cual no miró él siendo igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Quién se lo pidió? Nadie se lo pidió. Él vio la necesidad y se despojó sin condicionamiento. Él no dijo, bueno, yo voy a morir a la cruz, pero si ustedes me son fieles, si no, no voy. No pasó así. Él se entregó, murió y nos enseñó de qué manera nos tenemos que presentar. De la misma manera que, porque Dios nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho. Cuando Él pide que nos humillemos, primero le lavó los pies a sus discípulos y se humilló el primero. El Señor nos bendiga. Y María, por revelación, permítame esta licencia, por revelación, entiendo que ella sabía que el Maestro iba a ser muerto en esos días. Llegaba a la Pascua, una entrada triunfal, y a los 3 días las multitudes pidiendo crucifícale, crucifícale. Y dentro de su razonamiento de lo que ella había entendido que era Jesús, para ella le parecía imposible que alguien no lo hubiera ungido como se ungía a los reyes en su sepultura. Nadie ungió, mire, los reyes eran todos ungidos, los grandes hombres de este mundo eran ungidos para la hora de su sepultura, pero ella no iba a estar allí, no iba a ser posible que lo ungiera allí en la cruz. Lo ungió antes y gastó sus ahorros. No era una familia pudiente, Betania era una aldea de gente muy humilde, pero tenía sus ahorros. ¿Y sus ahorros en qué lo gastó? En lo mejor que lo podría haber gastado.
comprar el nardo puro, lo más excelente en perfumes que había. Dios nos bendiga. ¿Y dónde lo llevó? Lo llevó a donde estaba Jesús y tomó los pies, esos pies donde ella había aprendido, era el lugar donde ella había sido formada, a los pies de Jesús, tomó sus pies y comenzó con sus lágrimas a mojarlo, y con su cabello comenzó a limpiarlo con sus propios cabellos, y tomó la botella de nardo puro y la rompió y le puso todo el perfume. ¿Por qué? Porque no había a quien darle ese perfume sino a él. Él era lo máximo, él era lo más grande que ella tenía en su vida. ¿A quién le iba a convidar nardo? No estuvo pensando, le voy a dar un poquito, voy a guardar porque es caro. No, le echó todo y lo rompió para que nadie guarde ese perfume. ¿Me entienden? El Señor nos bendiga. Romper la botella de nardo significaba que ella había entendido quién era su maestro, la grandeza, la altura que él tenía. Dios nos bendiga. En una iglesia de creyentes que son incondicionales de Cristo, que han llegado a los pies de Cristo y que han aprendido quién es Cristo, no hay forma de entender a aquellos que guardan algo para sí mismos. No hay forma de entender que muchos guardan perfume para rendirlo en otras ocasiones, porque han puesto a Jesús a la altura de muchos, inclusive a la altura de los hombres. No hemos sido salvados, perdonados para adorar a hombres. No hemos sido nosotros salvados. La muerte en la cruz de Cristo no ha sido para que usted esté interesado solamente en agradar a los hombres. Entienda eso. No estamos llamados a agradar a hombres, no. Estamos llamados a romper la botella de nardo para que ya no haya otro, el más excelente. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 6, y vi el trono de Dios alto y sublime. ¿Qué significa sublime? Que no hay nada por arriba de él, no hay nada. ¿Para quién le iba a guardar perfume, María? ¿Para quién? ¿Para quién guarda su vida? ¿Para quién guarda sus mejores ropas? ¿Para quién guarda usted dinero? ¿Para quién guarda tiempo? Sí, yo voy a la iglesia, pero los domingos me voy para allá, tengo que visitar, tengo que hacer. Mire, no visita enfermos, pero a sus familias la visitan permanente. No digo que no se haga, no. Entiendo que el hombre y la mujer que ha entendido el Evangelio es como su maestro, se entrega totalmente. Totalmente. No hay lugar para otra cosa sino para el Señor. Cuando los discípulos dijeron, debajo de intenciones muy oscuras, y Judas Iscariote decía, ¿por qué no se vendió este perfume? Hubiese dado solución a muchos pobres. En realidad Juan rescata y dice, esto lo dijo porque él robaba de la bolsa. Fíjese, un ladrón preocupado por los pobres, no lo he visto nada más que en la política. Dios nos bendiga. Señor, bendiga su vida. Rompa el frasco, entréguese a Cristo. Rompa ese frasco de alabastro de perfume, ese nardo puro que valía 300 denarios, una fortuna. Rómpalo, entrégase a Cristo completamente. ¿Qué será de usted? No sé, el Señor lo sabe. Él es responsable de su vida. Entrégese al Señor. No guarde vida para otras cosas que no sean servir al Señor. Que Dios le bendiga. El Señor sea con usted. Él detuvo la discusión y le dijo, déjenla, porque lo ha hecho para mi sepultura. Cuando ellos oyeron sepultura, seguramente algunos entraron a mirarse, pero lo que para ellos era un misterio, para María estaba totalmente claro. Dios le mostró que eran los últimos días junto a su Señor. Que Dios nos bendiga. Luego estuvo allá en la cruz, donde los hombres temieron estar por ser, encarcelados por los romanos. Ella estuvo allí porque el que ha entregado su vida y que ha roto el alabastro, no tiene miedo ni aún de la muerte. Dios nos bendiga. La historia del Evangelio, cuando se escribirá en los cielos, porque dice que hay un libro en los cielos, vamos a encontrarnos con tanta gente que rompió el frasco, y eso le aseguró, fíjese usted, la victoria. Eso le aseguró llegar a la presencia del Señor un día. Que Dios nos bendiga.
Que Dios guarde su vida, sus decisiones y como siempre será, la gloria para el Señor.